Dios te bendiga. Contigo, evangelista Martín Orozco. Si es la primera vez que escuchas este mensaje, voy a hacer una oración por ti, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, tome esta palabra y la lleve a tu corazón para salvación. Que tu corazón pueda abrirse a esta palabra que es de Dios, que traiga frutos de arrepentimiento y de confesión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios pueda obrar la salvación en tu vida. Oro por ti en el nombre de Jesús. Y al mismo tiempo rechazo todo espíritu de incredulidad, todo espíritu contrario a la palabra de Dios, toda espina, toda sequedad, para que esta palabra encuentre un lugar en tu vida para salvación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oro por ti. Amén. Estimados hermanos y hermanas, gracias por sus continuas oraciones y su apoyo y por su colaboración, que siempre es bienvenida, siempre es recibida. Recuerda que nosotros somos colaboradores de Dios aquí en la tierra y que debemos tomar esta palabra y llevarlo a cuantas personas sea posible. La palabra de Dios dice: y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones. Todas las naciones tienen que escuchar de la palabra de nuestro Dios, que es viva y que es eficaz. Así que, hermano, colabora, participa, únete a proyectar esta palabra en los medios de Facebook, de YouTube, en tu grupo de WhatsApp. Crea un grupo también, invita a tus amigos y compártelos. Ahorita hay tantas maneras de que esta palabra corra. En TikTok, en YouTube, también comparte 1 minuto, 2 minutos. Sé que lo sabes hacer. El propósito es que, otra vez, que esta palabra de Dios llegue a cuantas personas sea posible. El apóstol Pablo dice: os rogamos, ¿verdad? Reconciliaos con Dios. Esa debe ser nuestra actitud, de rogar al mundo, de decirle a la gente: vengan a Jesús. Y es el propósito. Y que este video sea de bendición para aquellas personas que necesitan del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No te olvides darle like en nuestra página de YouTube, nuestra página de Facebook y también en Twitter. También estoy en Instagram como Evangelista Martín Orozco, y me pueden conseguir también en TikTok como Evangelist Martín Orozco. Bien, el mensaje de hoy: 2 herencias. ¿Cuál es la tuya? Sí, 2 herencias. ¿Cuál es tu herencia? Esa palabra ciertamente usted la ha escuchado, pero me tomé la molestia de dar una definición de la herencia. La herencia es el conjunto de bienes, derechos u obligaciones que se transmiten, se pasan de su dueño o creador a otros individuos considerados como legítimos herederos, o aquellos voluntarios designados por el testamento. Es una manera general de decir que el que tiene propiedad de algo lo concede o lo traspasa a unos titulares hereditarios, que pueden ser familiares por grado de consanguinidad o por afecto también. No necesariamente tienen que ser familias, pero estos bienes son trasladados a la otra persona una vez que la persona fallece. La herencia siempre la hemos escuchado. ¿Quién no tiene una herencia? ¿Quién no quiere una herencia? ¿Qué tipos de herencias hay? De esto estaremos comentando. ¿Y en qué tipos de herencias hay? Estaremos abordando también 2 tipos de herencia que el hombre tiene, el hombre y la mujer, y que es tu decisión qué hacer con ella. El primer tipo de herencia que nos encontramos, por supuesto, es la que todos conocemos y que todos hemos tenido la experiencia: es la herencia familiar. Los padres nominalmente trabajan, hacen riquezas, o harán mucho, harán poco,
pero ellos acumulan con el propósito de que cuando ellos se vayan, sus hijos estén protegidos y sustentados por esa herencia. Es básicamente el concepto de mucha gente que trabaja, sacrifica, hace todo por los hijos, acumulan una casa, dos casas, tres casas, o carros, o negocios, o tierras, y al final de sus días ellos le dan o hacen una repartición, el padre o la madre hace una repartición de los bienes entre los hijos, dependiendo del deseo de su corazón, porque hay que respetar la última voluntad de los padres en ese sentido. Así que si el padre decide darle todo a un hijo, o la mitad, o un cuarto, eso depende de la voluntad. Y los hijos están en la obligación de respetar esa última voluntad del padre o de la madre. La herencia, por supuesto, trae algunas dificultades. Recordemos allá en Lucas 12:13, se le acercó un grupo de personas a Jesús. Eran dos hermanos que tal vez tendrían dificultades con la herencia, y le dijo uno de la multitud, pensando que Jesucristo era esa figura de autoridad que juzgaba entre las cosas materiales, y le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Qué situación? Posiblemente deduzco que el hermano mayor tomó la posesión de lo que el padre y la madre poseían, y él la quería para sí mismo. Ignoró a su hermano, lo estaba ignorando, no le quería compartir la herencia, lo que es injusto, porque si son dos hijos, no necesariamente tiene que ser 50 y 50, pero a algo le corresponde a este menor. Bueno, Jesús le respondió y le dijo: ¿quién me ha puesto a mí como juez en estas cosas triviales y materiales? Porque ese es el carácter de la herencia. El carácter de la herencia, lo vamos a ver ahorita, de la herencia material, es temporal, como todas las cosas que pasan en este mundo. Hay unas leyes de las cuales Dios le dio a su pueblo, y allá en Números, capítulo 27, del 8 al 11, mire cómo leemos. Dice: y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere, sin hijos, traspasará su herencia a su hija. Es decir, que deduzco de esto que inicialmente la herencia del padre era para los hijos varones. Estamos hablando de una sociedad de hace 3.000, 4.000 años de antigüedad, así que no se molesten por esto, pero es lo que dice la Biblia. Solamente en el caso de que un hijo o los padres no tuvieran hijos, o el hijo hubiese fallecido, la herencia iba a la hija. Y si no tuviera hijos, daréis su herencia a sus hermanos. Es decir, que si una persona acumula dinero y muere sin hijos, ese dinero va a los hermanos de él. Y sigue especificando y dice: y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre, es decir, a los tíos. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de este será. Para los hijos de Israel, este será estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. ¿Qué leyes tan claras, tan bien definidas nos da los libros de la Biblia, el Pentateuco, especificando en detalle cómo se debe manejar la ley? Sabemos que la legislación mundial, de la mayoría de todas las sociedades civilizadas que tienen un sistema legal, fundamentan sus leyes en la palabra de Dios, porque aquí hay justicia, y esto es lo que Dios habló a su pueblo como un ejemplo de cómo manejar este asunto que es importante en la vida cotidiana y diaria de los seres humanos, como es una herencia. Las herencias a veces traen problemas entre los familiares, pero cuando se sigue la ley, estas son, digamos, resueltas
de manera justa. Las herencias familiares, podríamos hablar en un sentido, también pueden ser herencias de enseñanzas, ¿cierto? Las tradiciones de la familia. De hecho, por ejemplo, Abraham, que era un hombre de Dios, un hombre que guardó la fe, él tenía su herencia de fe en Dios a través del linaje de sus padres que también temieron y obedecieron a Dios. Si usted hace el linaje de Abraham, lo vincula hasta los principios de Adán. Recuerda que Adán, él instituyó, digamos, el servicio sacrificial a Dios de alabanza, que se lo enseñó a sus hijos, y los hijos se lo enseñaron a sus hijos, y esa herencia de fe, esa herencia de tradición religiosa, de tener a Dios presente, se mantuvo y se cristalizó firmemente en la persona de Abraham. ¿Y sabes qué? Abraham nos enseñó de la gran herencia que puede tener un ser humano, la herencia familiar de la fe. Pero importante, no de cualquier fe, porque la gente que no es cristiana, o la gente en los tiempos de Abraham que no seguían la fe del Dios del Eterno, tenían otra fe, tenían una fe de idólatras, una fe de impíos, hasta el punto que se habían depravado, servían a Moloch, servían a tantos dioses crueles que eran literalmente, no eran dioses, eran demonios que se habían implementado en la religión sistemáticamente del hombre y habían causado barbaridades en las sociedades. Por eso Dios le dijo a Israel, que le dio la herencia de la tierra prometida, que destruyera esas naciones. Es otro punto, pero lo importante es que es la herencia de la fe a través de la familia, no solamente el dinero. Por ejemplo, los hábitos económicos son importantes. ¿Qué te enseñó? ¿De qué heredaste tú de tus padres económicamente, financieramente? ¿Qué hábitos heredaste tú en cuanto al trabajo, en cuanto a la escuela? Eso es muy importante también. Esas son las herencias, digamos, tácitas que te da tu familia. De hecho, hay un estudio que leí recientemente sobre el abuso verbal de los padres y su influencia en cómo los hijos responden en nivel académico. Y se encontró que generalmente aquellos padres que maltratan verbalmente a los hijos, estos hijos crecen con limitaciones académicas. Es decir, que los padres verbalmente pueden condicionar y afectar cómo los hijos se desarrollan en la vida académica y laboral. Esa es la herencia familiar. También más adelante vamos a hablar de otro tipo, de lo que es herencia y de lo que no es herencia. Hay otro tipo de herencia, aparte de la familiar, que está ligada a la parte económica, que está ligada a la parte social, que es la herencia biológica, ¿cierto? Nosotros somos descendientes directos de ese cuadro genético que Dios instituyó biológicamente en Adán y Eva. Dios no los maldijo, Dios los bendijo a ellos, aún después del pecado, pero nosotros somos herederos de esa riqueza genética que fue puesta en Adán y Eva. La herencia biológica, de hecho, está instituida, según la ciencia, con las leyes de la herencia de Mendel. Si ustedes recuerdan, en el bachillerato, hay unas leyes específicas y claras que hablan sobre la transmisión y la combinación y la manifestación de los genes a través de leyes, las leyes hereditarias. Así, si usted tiene dos hijos, uno varón y uno hembra, van a tener cierta resemblanza de usted. Van a tener cierta resemblanza de usted físicamente, mentalmente
y emocionalmente. Entonces es importante también que consideremos que las leyes de la herencia son importantes para determinar la verdad bíblica, porque la verdad bíblica establece, por ejemplo, en Génesis, cuando habla del arca de Noé, dice que Dios abrió el arca, y eso es importante, abrió el arca y los animales salieron y dice, y se multiplicaron en toda la tierra según su género. Y esa palabra es importante, porque según su género significa que hay un banco genético que crece, que se adapta en cada especie. Y esas son las leyes de la herencia. El tigrito viene del tigre. El leoncito, el cachorro león, viene del león y la leona. Ahí no hay discusión biológica. Un tigre y una tigresa dan un tigrito. Un caballo con una yegua da un potro. Un hombre y una mujer dan un bebé. Esa es una ley genética hereditaria que está establecida por nuestro Dios en nuestro ADN. Así que cualquiera que venga con ideas diferentes a esas, simplemente se está oponiendo a lo que la Biblia dice. Así que, y eso nos habla también, esa herencia es de que es un hombre y una mujer. Cualquier otra cosa diferente a esa es una aberración y va en contra de lo que Dios ha establecido. Hombre, mujer, bebé. Recuerden, y esa es una herencia. Bueno, de hecho el Salmo dice, herencia de Jehová son los hijos. Dios le da al hombre la bendición de tener una herencia hermosa y es los hijos. Y cuando usted tiene su bebé en sus manos, usted sueña en qué va a ser este bebé, en qué se convertirá. Usted pone sus sueños porque esa es la herencia que Dios en su amor le ha dado a usted, a ese bebé que usted tiene entre sus brazos. Y usted lo bendice y hace todo para que él crezca y usted le dé esa herencia. Entonces, es una herencia biológica, una herencia que es natural y que gracias a ella se ha perpetuado la especie humana sobre la tierra y también las demás especies, las especies animales, que son muy distintas de la especie humana, porque el hombre no es un animal. Animales son aquellos que creen que son animales, pero usted es un hombre creado a la imagen de Dios, con el Espíritu de Dios en usted y un alma creada por Dios. Así que tenemos esa herencia biológica. Hay otro tipo de herencia, que es la herencia cultural, ¿cierto? La mencioné ahorita en el núcleo familiar, pero también hay una herencia de tipo cultural en el sentido de que una cultura se transmite a través de los hijos y se perpetúa. Hay, por ejemplo, tradiciones, podría decir, las tradiciones de los judíos que se han perpetuado por casi 3.000 años gracias a que hay una herencia cultural, el lenguaje, sus festividades y lo importante, la Biblia. La Biblia, o como ellos lo llaman, el Torá, que son los primeros 5 libros del Pentateuco, de la Biblia. Bueno, los cristianos le agregamos los profetas y los salmos y el Nuevo Testamento, pero ellos se han conservado como sociedad, se han conservado como raza, como cultura, gracias a que ellos gravitan sustentados en las enseñanzas de la Biblia. Y esta cultura, esta herencia cultural, la podemos ver allá en Números 33:54. Dice, y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí tendrá cada uno por las tribus de vuestros padres heredaréis. Cuando hayas entrado en Deuteronomio 26:1 dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tome posesión de ella
y la habites. Ellos se posesionaron en la tierra que Dios les dio. Ellos expulsaron toda la gente que estaban con sus costumbres y con su cultura de perversión y de pecado en esa tierra. Dios mandó a exterminarlo porque era una cultura que se estaba destruyendo en la inmoralidad, en la crueldad. Se habían deshumanizado y Dios habían perdido su humanidad, ponerlo en esa manera. Y por tal razón Dios le dijo a Israel: establécete en esta tierra y extermina a este pueblo, a esos pueblos. Interesante saber, si usted lee el Éxodo y Deuteronomio y también los jueces, hay un mandato muy específico de Dios a su pueblo, y es que no se mezclen con los pueblos de alrededor, que no den sus hijas a sus hijos ni tomen sus hijas para ellas, que no haya intercambio por una razón, por la contaminación cultural, porque estas culturas de alrededor, como les acabo de decir, estaban pervertidas, estaban alejadas de Dios, y las mujeres traían sus ídolos y contaminaban al campamento, al pueblo de Israel, y Dios eso no lo iba a permitir. Así que ese era el mandato que Dios había establecido. Así que la cultura la vemos como la herencia cultural, vemos cómo Dios conservó a su pueblo por muchos años, hasta el punto que usted va a Israel hoy y encuentra, sí, ciertamente, una sociedad secularizada, una sociedad occidentalizada, pero usted encuentra allí que hablan un idioma, leen un libro y tienen una religión, al menos un grupo que se radique, que tiene sus bases aquí en la palabra de Dios. De hecho, el nombre Israel fue un nombre que Dios le dio a Jacobo. Se mantiene. Podríamos también hablar de cómo las herencias particulares de la cultura se han mantenido, desgraciadamente, para mal. Podríamos, por ejemplo, colocar sin valor de juicio las culturas de los países que no están cristianizados, como por ejemplo en África o en algunas zonas de América Latina o de Asia, donde no hay cristianismo, y que estas culturas se han depravado al punto que, por ejemplo, en Ecuador usted encuentra indios, tribus o aborígenes que son caníbales. En África también. En Asia usted encuentra sociedades que su cultura, por ejemplo, permite que una mujer, por cuestiones culturales, tenga 3 y 4 esposos. Eso porque no está en el marco cristiano. Pero todas esas culturas han heredado esas enseñanzas por mucho tiempo. El mundo actual es el fruto de una herencia cultural. Los países europeos que están negando su herencia cristiana le han dado la espalda a esa herencia y han tomado el camino del ateísmo o el camino del islamismo o de cualquier otra religión excepto el cristianismo, sin olvidarse que fue el cristianismo que fue la que construyó las bases fundamentales de las leyes y de la sociedad europea. En Estados Unidos, que es una nación poderosa que se creó en principios cristianos basados y fundamentados en la Biblia, le han dado la espalda a Dios, le han dado la espalda a la influencia de Dios en la cultura, y tenemos ahorita una cultura heredada, digamos desde los 50, los 60, de droga, de alcohol, de liberalismo, de no creer que Dios deba estar presente en las escuelas, en la vida de las personas. Han sacado a Dios del sistema cultural. Y esta cultura que se está construyendo hoy es la cultura que se va a heredar en el futuro. Por eso la iglesia está llamada a ser luz, porque a través de los siglos estas culturas perversas se han perpetuado para perdición del hombre. La herencia cultural
Puede ser buena, por supuesto, pero también puede ser mala. Ahorita vemos, prenda la radio y usted escucha las canciones, canciones que apelan a malas palabras, al sexo abierto. No hay castidad, no hay, ahí es un llamado al sexo libre, un llamado a las bebidas, un llamado a las drogas, con el rap, con el hip hop, con la música de esa bachata, con esa música que ya ni siquiera sé cómo se llama, pero esa música que usted escucha en la radio, que llama es a la sensualidad y al pecado. Esa cultura es la que se le está dando a los hijos, es la herencia del pecado sobre la sociedad y la cultura. También podríamos hablar de que la cultura es importante, la herencia de la cultura, porque, por ejemplo, países pobres han sido siempre pobres y los países ricos han sido siempre ricos. La herencia cultural crea hábitos, crea estructuras para seres humanos y vemos como, por ejemplo, la herencia de las culturas que no son democráticas es de muerte y de destrucción en estos países. Así que tenemos esos tres tipos de herencia: una herencia familiar, una herencia biológica y una herencia cultural. ¿Qué debe hacer el heredero? Una vez que tú heredas algo, ¿qué debes hacer? Puedes hacer dos cosas. ¿Qué debes hacer una vez que recibes una herencia? Tú dirás, bueno, disfrutarla. Por supuesto. Se puede tomar la herencia o se puede renunciar a ella. Tengo una persona cercana a mí que heredó una casa, pero las deudas eran tan grandes que quedaba en negativo y decidieron decir que no, porque si tomaban la herencia, tomaban la deuda de la situación, entonces no era conveniente. Entonces usted toma o rehúsa la herencia. Vamos a ver qué hizo Josué. Allá en Josué, capítulo 11, versículo 23 dice: tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. ¡Qué bendición! Josué, un líder de Dios, uno que sucedió a Moisés, dice que tomó, él obedeció el mandato de Dios, él tomó la tierra y la entregó a los israelitas. Josué pudo haber sido negligente, Josué pudo haberlo dejado para mañana, Josué pudo haber dicho, no, no lo voy a hacer, pero él lo hizo. De hecho, él dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo tenemos la herencia de la fe que Moisés nos dio y nosotros estaremos allí. Y llamó al pueblo también a servir a Dios. Cuando tomas la herencia, cuando tomas lo que ha decidido, dice, lo que se te ha dado y tú has decidido en favor de ello, va a ser de bendición. Dice que cuando él tomó la herencia, dice, la tierra descansó de la guerra. Así es, cuando tú tomas tu herencia, cualquiera que sea, y la disfrutas, esa herencia es para ti. Lo otro que tú puedes hacer también es rechazar la herencia. Como dije, hay personas que dicen, no, implica un gasto extra, un gasto que tengo que pagar, una deuda, entonces no la tomo. Y tenemos en la Biblia un ejemplo claro de alguien que rechazó una herencia, y es Esaú, el hermano de Jacobo, o Israel. Esaú era el primogénito. A él le correspondía por herencia el primer y la preeminencia de todos los bienes de su padre, la primogenitura. Pero la palabra de Dios, usted lo ha escuchado, que él decidió vender, dejar esa herencia por un caldo de lentejas, despreciando así su posición, despreciando así lo que Dios quería, y simplemente él fue rechazado. Él rechazó la herencia de Dios y Dios
lo rechazó a él. Y Jacobo la tomó. Y Jacobo se convirtió en Israel. Y en Israel se convirtió en ese pueblo escogido por Dios, esa herencia que Dios tenía. Así que, básicamente, una vez que tú decides tomar esta herencia, tú la vas a vivir a plenitud. Ahora, te mencioné que hay dos herencias. Y eso es lo que quiero hablar a partir de este punto. Hay dos herencias, las cuales están relacionadas directamente con cada hombre y con cada mujer. Aparte de la herencia material que tienes de tus padres, ya sea una casa, una finca, o un edificio, o un negocio, o simplemente una cadenita de oro, o cualquier cosa que te hayan dado. Aparte de eso, aparte de las costumbres que tú has aprendido de tus padres, si veías a tu papá trabajar, salir temprano y tú tuviste ese hábito de herencia, si tus padres nunca dijeron una mala palabra y tú nunca escuchaste mala palabra de ellos, tú tampoco vas a decir malas palabras. Esa es la herencia. Y yo puedo decir eso de mi papá y de mi mamá. Yo de ellos nunca escuché una mala palabra. Y eso me enseña a mí como herencia a no decir malas palabras. Hay padres que son lo contrario, pero eso es importante. Esa es la herencia que tú tienes y que tú también das a tus hijos. Así que cuando, aparte de esa herencia que te da tu familia, aparte de la herencia cultural que tú tienes, esa herencia de costumbres, de hábitos que aprendes en la escuela, que ves en la televisión, o que la cultura te da, o que los ancestros te han dado, aparte de esa cultura, aparte de esa herencia, también tienes una herencia biológica, que bueno, gracias a Dios, tienes el cuerpo que tienes el aspecto que tienes, el color de tu piel, de tus ojos, el rasgo masculino o femenino en cada persona está determinado por esa herencia. Aparte de esa herencia, ¿sabes qué? Hay dos herencias las cuales tú puedes decidir. Y la primera es la herencia de Adán. Sí, la herencia del hombre. Adán, personaje del cual tú has escuchado mucho, y yo siempre lo menciono en mis predicaciones. A él se le fue dado y constituido todo conforme a la voluntad y el amor de Dios. ¿Usted entiende lo que es tener todo? Yo creo que no lo entiende, yo tampoco lo entiendo, tener todo. A veces siempre nos hace falta algo. Pero Adán tenía todo. Adán tenía un Dios eterno que lo amaba, una esposa que Dios le dio un lugar donde no tenía que trabajar, solo tenía que pasear y controlar y disfrutar de la presencia de Dios. Tenía todo. ¿Y saben qué pasó? Desobedeció, se alineó con la desobediencia y rebelión de Satanás y consecuentemente sufrió la muerte. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Y no solamente eso, allá en Romanos, la Biblia nos dice, en Romanos capítulo 5, 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que tú tienes una herencia de pecado. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Y sabe cuál es esa herencia? La muerte. La muerte física y la muerte espiritual. Algunas personas, entre ellos cristianos, dicen y no creen en el pecado original. No sé qué razones tendrán, pero aquí la Biblia dice claramente, por tanto como el pecado entró por un hombre, el hombre, Adán, trajo el pecado, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Así que usted recibió, cuando usted nació con una herencia. ¿Y sabe cuál es esa herencia? La muerte, el pecado.
Y supongamos que usted no tiene el pecado original. Está bien. Pero usted peca. Usted es un pecador. Y eso te constituye enemigo de Dios. Y eso te hace digno de esta herencia. Y es una herencia de muerte. ¿Y sabe qué significa muerte? Físicamente la hemos visto, vemos cómo se sucede, cómo personas mueren, el dolor de ver la separación de un ser querido o de un amigo, porque las personas mueren y es muy triste, pero también la muerte espiritual, porque el que no cree será condenado a muerte eterna, separación de Dios, y esa es tu herencia. Eso es lo que tú obtuviste, eso es lo que obtuvo el ser humano por su pecado y por su maldad. Así que entre las muchas cosas que tú tienes, si tus padres te dejaron carro, te dejaron casas, te dejaron dinero, cuenta bancaria, aparte de esa herencia, no se te olvide que también tienes una herencia, y esa herencia es el pecado y la muerte, y por lo tanto la condenación. La Biblia dice, sigue diciendo, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán. Es decir, usted allí no estaba pecando con Adán, esa fue la transgresión de Adán. Pero aún así, ese pecado entró y por lo tanto esa condenación, por cuanto todos pecaron, el cual es la figura del Adán del que había de venir. Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, uno solo pecó, bueno, Adán, Eva también pecó, dice, pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y ahora vemos que el pecado que entra por Adán y se expande a toda la humanidad, te da la herencia de la muerte. El hombre, el ser humano, en su vivir, confirma esa herencia. Viven en pecado, no se arrepienten de sus pecados, viven de una manera miserable, sin Dios, porque no es necesario ver la miseria física, pero la miseria espiritual también, el egoísmo, la desolación, la depresión que viven las personas, esa herencia de pecado que se expresa a través de la familia también. Los padres que son alcohólicos o drogadictos, que abusan a sus hijos emocional y destruyen muchas vidas a través de sus vicios, de su idolatría, de su pecado, de su adulterio, de su fornicación, de las contiendas, de las disensiones. Mucha gente dice, es que yo soy así, es que yo nací así. Y se creen que esa herencia de pecado, que esa herencia de vida es lo único. Y la disfrutan también, porque disfrutan sus pecados. Dice Romano que son pecadores y no solamente las hacen, sino que se complacen en ellas, ignorando que esa herencia es la herencia de muerte. Mucha gente dice, no, que mi papá, él era borracho y bueno, yo también soy borracho. Aunque en cierto sentido leí un artículo que dice que los padres alcohólicos, los hijos, no es que van a desarrollar un gen alcohólico, pero tienen tendencias a sufrir consecuencias físicas. De hecho, el alcoholismo, cuando la mujer está embarazada, daña al bebé, una herencia de pecado, una herencia de maldad. Dicen, yo nací así. Y aquí déjeme aclarar algo. Lo que sí no es herencia, por ejemplo, es la homosexualidad y el lesbianismo. Esa es una decisión, esa es una conducta, ese es un comportamiento de pecado. Pero eso no va en los genes. Hasta ahora las mayores universidades ni siquiera se han atrevido a ligar semejante perversión con algo genético. Así que todos aquellos que nacen, que dicen que yo nací así,
No, lo que naciste fue pecador, te gusta el pecado, te gusta la herencia, te gusta tu comportamiento de pecado y ¿sabes qué? Te vas a morir en la condenación si no te arrepientes. Así que no hay lugar a pensar que ese tipo de comportamientos, conductas son hereditarias, posiblemente influenciadas de cierta manera, sí, pero la herencia de pecado, el hombre la abraza, la quieren, aman su pecado. Y si tú les hablas de arrepentimiento, no lo quieren. Y aquí es donde te puedo decir a ti que tú puedes rechazar esa herencia de pecado, esa herencia de muerte que se fue transmitida a ti por tu propia naturaleza de ser humano y de pecador. Recuerda, las consecuencias, la paga del pecado es la muerte. Y si tú no renuncias a esa herencia de pecado, a esa herencia de muerte, te vas a encontrar en las consecuencias de esa herencia. La consecuencia de la herencia es la muerte eterna. ¿Te complaces tú en tu pecado? Esta gente por lo mismo dicen que están orgullosos de su condición y le dicen el orgullo, que no hay que ni siquiera mencionarlo, el orgullo de ellos es el orgullo de la maldad, el orgullo del pecado, porque ¿saben qué? No quieren dejar su iniquidad, aman su herencia de pecado. ¿Amas tú tu herencia natural de pecado? ¿Amas tú tu naturaleza adámica, tu herencia de muerte, la cual te llevará a la condenación? ¿La amas tú? ¿O estás dispuesto a venir a la otra herencia? Recordemos que también esta herencia de pecado tiene un aspecto familiar, como se lo comenté. Muchos padres abusan a sus hijos y los hijos crecen distorsionados mental, emocionalmente, porque recibieron esa herencia de pecado de sus padres. Pero también hay una herencia de pecado de la cultura. La cultura te condiciona a seguir sus patrones. La herencia de la mentira, del aborto, se ha culturizado de tal manera que si tú hablas en contra del aborto ahorita, simplemente hay gente hasta que te puede golpear porque esa herencia de pecado se ha perpetuado. Las culturas impías y pecadoras siguen perpetuándose hacia otras generaciones aún más perversas y más malas. La cultura del odio. Hay un odio ahorita, si usted no lo ha escuchado, hay un odio racial en Etiopía. La prensa se ha hecho algo ciega a ello, pero usted puede ahorita ir a Etiopía y ver la situación, el conflicto interno que hay, donde las Naciones Unidas, donde se debieran realmente interesar, no se han interesado. Hay una masacre interracial, entre ellos se están matando porque tienen una cultura heredada de odio. Esa cultura heredada de odio es la que causa guerras y destrucción entre las naciones. También recientemente leí que en Bosnia-Herzegovina se están levantando esos ánimos otra vez de guerra y de exterminio. Esa gente no se quieren entre ellos, se odian y ya estamos en una sexta y quinta generación. Ellos han heredado esa cultura de odio, esa cultura de pecado que ha casi destruido una nación. Yugoslavia era un país en los 80 y en los 90, se desintegró por el odio interracial de ellos. Y lo triste es que hoy, en el 2021-22, todavía se están siguiendo esos odios, la herencia de pecado, la herencia de maldad, que tiene como consecuencia la muerte. El pecado se transmite de generación a generación. Y el pecado tiene como consecuencia la condenación eterna. Gloria a Dios que hay otra herencia. Aleluya. Hay una herencia ahora de la que te quiero hablar. Una herencia que fue comprada por el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, que la compró allá en la cruz del Calvario, quien resucitó, murió, padeció el sufrimiento cruento, criminal, sádico, inhumano,
murió, derramó toda su sangre y su sudor y sus lágrimas por ti en la cruz del Calvario, y su sangre preciosa fue derramada y resucitó. Aleluya. Y Él subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y sabes qué? Él compró todas las riquezas del cielo para ti. Esa es la herencia de Cristo. ¿Quieres tú renunciar a la herencia del mundo y venir a la herencia de Cristo? Mira lo que dice la palabra de Dios allá en Hechos, capítulo 20, versículo 32, en una prédica dice: pues si por la transgresión de uno, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La herencia de Cristo en Dios, la herencia del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ahí está, el tener. Tienes, Dios te lo da, la vida eterna que es en Cristo Jesús. Es la herencia de los escogidos de Dios. Y aquí el autor de Hechos dice que Dios quiere darnos la herencia para todos aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús. En Hechos 26, 18 también dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, la herencia de pecado, a la luz, a la herencia de luz, a la herencia de vida, y de la potestad, el poder de la muerte, el poder del pecado, el poder de Satanás, el poder de este mundo mentiroso, apartado de Dios, perverso, a Dios, a Jesucristo, al Santo, al que vive por los siglos, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por la fe en Jesucristo, tú puedes recibir el perdón de pecados, el perdón de esa herencia maligna. Hoy tú la puedes rechazar. Y recuerda, es tu decisión. Tú dices: quiero quedarme con la herencia adámica de pecado, de muerte, de perversión, de maldad, de desobediencia a Dios, de rebelión, de que vivas una vida miserable, o que tengas la herencia entre los santificados. Efesios capítulo 1, versículo 11 dice: en Él tuvimos herencia, en Jesucristo, no en la religión, no en esa religión equivocada que te dieron tus padres, porque una religión que no proclama a Jesucristo, una religión que no dice que Jesucristo es el único Salvador, una religión que no dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, que tú necesitas adorar y alabar a Dios solamente en Jesucristo, es una religión de perdición. Mira lo que dice: en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Él mismo tuvimos herencia. Tienes la herencia solamente en Jesucristo, porque solamente Él pagó el precio para traer el cielo a la tierra. Solo Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios. Solamente Él tiene todos los tesoros del cielo para dártelos a ti. Recordemos, es el Hijo de Dios. Y dice que en Él fueron heredadas todas las cosas. Él recibió, Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder, todo reino, toda autoridad, todo dominio pertenece a nuestro Señor. Como decían allá en Apocalipsis, los ángeles y los santos decían: solo a ti te pertenece la honra, el poder, la gloria, porque tú creaste todas las cosas y todas las cosas te pertenecen. Y esa es la herencia que Dios te quiere dar, la herencia de un eterno Dios que te ama. Efesios capítulo 1, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia,
hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esas son las cosas que tú obtienes cuando dejas la vieja herencia, la herencia de pecado, la herencia adámica, y vienes a la herencia de Jesucristo. Pero tienes que aceptarla. Tienes que aceptarla, tienes que dejar que Dios alumbre tu corazón, que Dios alumbre tu vida, porque mira lo que dice en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y por eso yo oro por ti, para que tu corazón, para que tus ojos sean alumbrados por el Espíritu Santo. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él los llama y cuál es la riqueza de la gloria, aleluya, de su herencia en los santos. El apóstol Pablo en Efesios no se cansa de hablar de herencia. Dice que tenemos herencia espiritual, dice que tenemos gloria en la herencia. Herencia y herencia en Efesios 5:5, porque sabéis esto. Bueno, y aquí hay una limitación, un llamado a vivir conforme a lo que Dios nos demanda. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avara, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Colosenses 1:12 nos dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Si tú vienes a Jesucristo, tú vas a estar declarado apto para el cielo, apto para la eterna herencia de los hijos de Dios. En Hebreos, ya finalizando, en Hebreos capítulo 9:15 dice, así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aleluya. Hebreos 10:34, porque de los presos también os compadecéis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Habla en este versículo de personas que lo perdieron todo, porque había una persecución en aquel entonces contra los cristianos. Ahorita los cristianos nos sufren persecución, digamos, oficial, en cierto modo una persecución, digamos, escondida. El mundo te persigue, pero no te persigue para matarte con látigo. El mundo te persigue para robar tu fe, para robar tu dedicación a Dios, para robar el que te entregues a Él. El mundo te ofrece aquí, te ofrece allá, y poquito a poco te vas alejando, ya no sientes el gozo, ni sientes la fe, ni sientes el deseo de ir a la iglesia. El mundo te está atacando, te está persiguiendo, y tú te vas acercando más y más al mundo, y ya cuando despiertas estás alejado. Pero déjame decirte, había en aquel entonces, no una persecución de este entonces, como lo dice aquí, como la estamos viviendo ahorita, en hebreo, la persecución de hebreo es una persecución de que tienes que escapar, porque te van a matar. Y dice que ellos perdieron todo, pero lo perdieron con gozo, sabiendo que iban a tener una herencia eterna en los cielos. Dice, en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Así es la herencia que Dios nos da, es una herencia eterna, perdurable. Dice, donde el ladrón y el hollín corrompen. Porque a veces te concentras en las cosas de este mundo, en ese carro bonito, en ese buen empleo, en esa casa que quieres, en ese apartamento, en ese negocio, en lucir bien. Pero ¿sabes qué? Esa es una herencia que va a perecer. Pero la herencia que el Santo de Dios te ofrece es una herencia perdurable, eterna. ¿La vas a aceptar o la vas a rechazar? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Eso es lo que Dios te ofrece. A través del perdón, a través de la confesión de tus pecados, a través del arrepentimiento, a través de confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y creer en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, tú puedes ser salvo. Y tú puedes renunciar a esa herencia de pecado, de maldad, de iniquidad y de muerte con la cual naciste. Corre
Acepta la herencia que Dios te da. Es incorruptible, inmarcesible, santa, incontaminada, gloriosa. Es estar en la presencia de Dios mismo eternamente. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la herencia, les dio la potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. No seas un hijo del diablo. No vengas a la herencia de Satanás, que es la herencia de pecado y de maldad. Ven a la herencia de los hijos de Dios, a Jesucristo, el que te puede constituir justo en su sangre para siempre. Es tu decisión. Al final voy a dejar una oración. No pierdas en hacerla y en dedicar tu vida al único y eterno Dios que te ama en Jesucristo. Contigo, evangelista Martín Orozco. Dios te bendiga.